versículo 19. He aquí viene el soñador, dijeron sus hermanos. Entonces, en esta noche, Padre, te damos gracias por esta palabra que va a ser impartida, va a ser compartida a estos jóvenes. Prepara cada mente, cada corazón, para que tu palabra caiga en buena tierra en esta noche. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de la palabra de Dios, de cómo nos habla la Escritura de un joven que se llamaba José, de edad de 17 años. En aquel entonces lo podemos mirar, de cómo servía a su padre, obedecía a su padre a cada pregunta, cada respuesta, o cada señal que le decía a su padre, hazla, él hacía. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba, su padre estaba con él. En otras palabras, y todos conocemos la historia de José, pero a mí me llama mucho la atención acerca de la historia de José, de cómo fue el proceso de toda su vida, de cómo fue caminando, cómo fue acercándose a la voluntad de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta cómo en los procesos, en las dificultades de lo que él estaba pasando en su vida, aún en todo eso, Dios, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Dios trata en el carácter de José para tomar buenas decisiones, aún en el proceso de crisis, aún en el proceso de dificultad, aún en el proceso de dolor y circunstancia difícil en su vida. Así como cada joven hoy en día, en este tiempo, en tiempo de pandemia, hay muchas cosas que están pasando. Número uno, hay jóvenes dentro de sus hogares que están pasando por situaciones difíciles, con sus padres, con su madre, ya sea con sus hermanos. Pero aquí vemos una situación con José, de que sus hermanos le decían a José, ahí viene el soñador. ¿Cuántos de nosotros, de los que están aquí en Zoom, cuántos de nosotros hemos tenido un sueño que no se ha cumplido? Levanten la mano ahí donde está. No se ha cumplido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta durante el camino del Señor, de cómo Dios nos va preparando, de cómo Dios nos va moldeando, de cómo Dios va ejerciendo su palabra, va bajo la voluntad, nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Y entonces cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios empieza a obrar en vuestro corazón, en vuestra vida, a tal manera, como dice su palabra, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Pero aquí vemos una situación difícil, una situación adversa. ¿Con quién? Con este joven soñador que era José, de edad de 17 años. Si vamos a la palabra y nos damos cuenta de que este joven fue a buscar, a supervisar a cada uno de sus hermanos, pero cuando sus hermanos lo ven, le dicen, ahí viene el soñador. Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos compartido un sueño a alguien más, que después al día de mañana nos lo echamos de enemigo? Por compartir solamente un sueño, por compartir una visión, por compartir algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. ¿Han escuchado cuando dicen, vas a ir a las naciones, vas a predicar en muchos lugares? Y muchas de las veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Número uno, vas a viajar a las naciones. Número uno, no tengo papeles. ¿Cómo le voy a hacer? Pero es un sueño en el cual Dios va a poner, Dios va a capacitar, Dios va a ejercer su poder, su gloria en tu vida para cumplir el llamado que Dios está haciendo y va a hacer en tu corazón. Pero muchas de las veces solamente nos quedamos en el sueño y no echamos mano a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero vamos a la palabra de Dios y vemos a los hermanos de José. Número uno, lo empezaron a criticar. ¿Por qué? Porque José les compartió un sueño. Les dijo que sus manojos se iban a inclinar al manojo de él. Y incluso Jacob le reprendió. Si nos damos cuenta, su padre aún, cuando él cuenta el sueño, su padre lo reprende. Pero al mismo tiempo me llama la atención que cuando terminó de hablar, lo reprende y después se fue meditando en el sueño de José. Entonces sus hermanos, me llama mucho la atención algo bien tremendo acerca de la palabra de Dios, de que fui un poquito a navegar por allí, en la palabra.
llamaba mucho la atención lo que estaba sucediendo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que su padre se ha sentado con ustedes y les ha compartido historias de sus años, de su vida, de todo lo que él ha pasado? No te guíes por aquí porque por aquí te puedes caer. No te guíes por acá porque pueden haber estorbos. No te guíes por allá porque el enemigo va a estorbar tu ministerio, va a estorbar tu vida. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como jóvenes? Muchas de las veces no escuchamos el consejo del padre, no escuchamos el consejo de la madre, y a veces, por eso muchas de las veces nos damos tropiezo por tropiezo, caída por caída, porque muchas de las veces le pedimos consejo a quien no deberíamos de pedírselo, en vez de agarrar el consejo del padre y de la madre y la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces aquí vemos, yo me puedo imaginar y como les digo, me pongo a navegar en este aspecto. Número uno, Jacob era el padre de José. Y vamos con Abraham también. ¿Cuántas historias no le han de haber contado Jacob a su hijo José? De cómo él pasó todo este proceso en su vida, de cómo él caminó, cómo peleó con el ángel y venció, y de tal manera que salió descoyuntado de su cintura, a tal modo, a tal grado que él cuando caminaba, iba caminando diferente. Y eso es algo que es algo tremendo, porque cuando Dios, tenemos una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo de Dios, viene en nuestras vidas de tal manera que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. A tal grado que ya no hago la voluntad mía, sino que hago la voluntad de Dios. A tal grado que ya no vivo yo para mi carne, sino vivo para el Espíritu, de lo que Dios quiere hacer en mi corazón, en mi vida. Entonces, ese es el tiempo, cada uno de estos jóvenes en esta noche, y todos los que están detrás de cámara, viendo por el Facebook Live, de cómo Dios extiende una pregunta: ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Ahora, extiendo otra pregunta: ¿cuántos quieren pagar un precio en Dios?